mujeres y niños en su mayoría, debía de haber alrededor de 30 hombres, así que el resto, unos 60, eran mujeres y niños. Todos ellos fueron masacrados. Los llevaban en parejas a una choza, allí los golpeaban en la cabeza con un mazo de cobre y les destrozaban el cerebro sin importarles que fuesen indios pacíficos. Cuando acabaron la masacre, los rebeldes blancos se escabulleron. Nunca se tomó ninguna acción legal contra ellos. Su argumento era que esos indios tenían herramientas con inscripciones, que tenían libros, que tenían instrumentos que podían haber robado a los blancos. Y esa era la tragedia o la ironía de todo esto. Las cosas que demostraban que esos indios cristianos eran civilizados fueron utilizadas en su contra. Los milicianos no creyeron que fuesen suyas, pero creo que es una historia tremendamente evocadora para Pensilvania, porque lo que empezó siendo un noble experimento, blancos e indios viviendo juntos, se había convertido en una cruenta guerra racial. Los colonos blancos americanos se encontraban ante otro problema. ¿Qué significa ser americano? ¿Qué tiene América como nación que define a la gente que vive allí? En diciembre de 1773, cuando se llevó a cabo la fiesta del té de Boston, una protesta contra los impuestos británicos sobre el té importado, los bostonianos, que abordaron los duques británicos de la Compañía de las Indias Orientales y echaron el té al agua, iban disfrazados de indios. Para mí eso resulta muy interesante porque se disfrazaron de indios para demostrar que eran americanos. Es como si una vez superada la etapa de dominar a los indios militarmente, estos pasasen a ser una referencia cultural para articular el americanismo, la condición de americano. Y por esa misma razón hay coches que se llaman Cherokee o Pontiac. Si hacemos memoria de los grandes jefes indios, de las grandes tribus indias, probablemente encontraremos un vehículo o un arma llamado como alguno de ellos. Como mucha gente señaló, los indios aparecieron en la moneda de 5 centavos, pero los africanos no aparecen en ninguna moneda. En cierto modo, los indios eran una especie de símbolo de América. Todo el destino de América era ser civilizado, y los indios tendrían que civilizarse o extinguirse. Pero siguen siendo identificados con América en una forma que los africanos no pueden ser. La única cosa que se me ocurre analizando un largo periodo de tiempo es que uno de los rasgos más distintivos de las relaciones negros-blancos en los Estados Unidos ha sido la idea de la llamada regla de una gota. Pureza de sangre. Para ser blanco no podías tener un antepasado negro. No siempre se hacía cumplir, pero esa era la regla. Los indios contraían matrimonio con los blancos. Por ejemplo, John Rolfe y Pocahontas. No era tabú. Cuando Oklahoma se convirtió en estado, resulta interesante que en la Constitución de Oklahoma hubiera cierto número de personajes indios que estuvieron involucrados en la constitución de las leyes del gobierno del estado de Oklahoma en 1910. Y la ley decía que no podían celebrarse matrimonios entre negros y blancos, ni matrimonios entre indios y negros. Pero permitía los matrimonios entre indios y blancos. En Norteamérica, los colonos franceses y británicos echaron a los pueblos indios de sus tierras. A menudo, en sus intentos de contener la expansión del dominio europeo hacia el oeste, se tropezaron con cruentos ataques y masacres. Se calcula que hasta 15 millones de indios pudieron perecer a causa de las guerras, la explotación o las enfermedades infecciosas que habían llegado con los colonos europeos. Los Estados Unidos, que llegarían a ser la nación más poderosa del mundo moderno, nacieron de la expoliación implacable y la violencia. Y eso ocurría en una época en que algunos de los pensadores más influyentes de Europa manifestaban creer en los derechos universales del hombre. A mediados del siglo XVIII, grandes figuras de la Ilustración como David Hume, Voltaire o Rousseau y los enciclopedistas defendían ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Esos principios fueron utilizados para legitimar la Revolución Americana y la Francesa, pero nunca fueron aplicados universalmente. Elijan cualquier figura intelectual de la Ilustración y casi sin excepción encontrarán un defensor de la igualdad de derechos que en realidad cree que unos hombres son más iguales que otros. Kant es considerado uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, de los últimos siglos. Y sin duda es considerado el filósofo moralista más importante en esa idea crucial, la idea de la condición de persona y el respeto hacia los demás, la consideración con los otros.
Y sin embargo, a la vez, Kant, en sus ensayos sobre antropología y geografía física, básicamente esboza una clasificación con 4 niveles de seres humanos. Básicamente es una visión racista y restrictiva, un requisito